Amor que trasciende el tiempo. Prólogo. En los tiempos antiguos, mucho antes que los ninjas existieran, existió un hombre quien junto a su hermano se encargaron de salvar al mundo del Jubi, una criatura que solo deseaba el chakra del mundo para sí mismo, un ser que amenazaba todo y con gran esfuerzo logró sellarlo dentro del mismo, volviéndose en el primer Jinchuriki de la historia. Con el tiempo sería conocido y aclamado como el sabio de los 6 caminos, y después crearía el ninsu, un poder que permitiría a la gente entenderse sin problemas. Mucho tiempo después el sabio tuvo 2 hijos, uno que heredó sus ojos y enorme talento, quien respondía por el nombre de Indra, y por ser alguien de gran poder creía que la paz se lograba por medio del poder absoluto, creencia que se fortaleció por sus grandes hazañas logradas por sí mismo. Por otro lado se hallaba el hermano menor, quien por cosas del destino, suerte, etc., no había heredado el talento de su padre o hermano para el ninsu, era torpe en lo que hacía y era considerado un perdedor, la sombra de su poderoso hermano Indra. Asura era solo uno más ante los ojos de todos, pero, como muchas cosas en el mundo, poseía algo que otros no veían, dueño de una voluntad inquebrantable y heredero de la capacidad física de su padre. Asura, con los años y la ayuda de la gente que él consideraba sus verdaderos amigos, consiguió un poder equiparable e inclusive superior al de su hermano, y creía que el amor y la confianza entre la gente llevaba a la verdadera paz. El padre de ambos en su lecho de muerte decidió 2 cosas: primero, separar el poder del Jubi en su interior en 9 partes que con el paso de los años serían conocidos como los Bijus, y segundo, denominar a Asura como su sucesor en los caminos del ninsu. Esta noticia no le agradó a Indra, que creía que por ser el mayor y el más poderoso tenía ese derecho, e incentivado por un ser que en un lejano futuro sería conocido como el Zetsu Negro, decidió tomar lo que era suyo por la fuerza. Ambos hermanos pelearon el uno contra el otro. En el fondo Asura sufría como las cosas habían cambiado entre ellos. Su hermano, a quien respetaba y admiraba, ahora deseaba matarlo por un puesto que bien los dos podían compartir, pero Indra estaba cegado por el odio a su padre, que lo había rechazado, y odio a un hermano que según él le había robado lo que era suyo. La pelea duró varios años. Los dos fortalecieron sus creencias, las cuales se conocerían como la voluntad del fuego, que sería seguida por Asura, y la maldición del odio, la cual, para tristeza de este, sería seguida por su hermano Indra, que ya no mostraba vestigios del buen hombre que alguna vez fue. Y como todo ser humano, ambos formaron una familia, pero en el caso de Asura su familia era lo que le daba las fuerzas de seguir ante toda adversidad. Su amor por su familia era su motor y motivo, y como se dice en la actualidad, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer apoyándolo, y este caso no era la excepción. Era una noche tranquila en el hogar de Asura. Este había regresado de una expedición de la cual había pistas del paradero de su hermano. Hasta la fecha las cosas entre ambos no habían pasado de combates en los cuales ninguno había estado al borde de morir, pero él presentía que el próximo combate sería diferente, sería vivir o morir. Mientras observaba el cielo nocturno, una presencia atrás suyo lo obligó a voltear. Deberías dejar de observar el cielo de una manera más atenta que a tu propia esposa. La mujer enfrente de Asura era de esas bellezas que uno solo se ve una vez en la vida y que normalmente uno solo soñaría por tenerla como esposa. Era de una piel blanca, cabellos plateados y de un largo que llegaban hasta por debajo de la cintura, unos ojos azules que dejarían a cualquier zafiro como una roca pálida en comparación con los ojos de la mujer, y poseedora de una figura que, si bien no tenía nada exagerado, estaba tan bien balanceada que parecía que su cuerpo había sido esculpido por las manos de un dios. Perdón, Haruka, sabes muy bien que ver el cielo me tranquiliza. Bueno, si lo que deseas es relajarte, yo podría ayudarte si vienes conmigo a la cama ahora, se lo dijo con un tono tan sensual y dulce que haría que cualquier hombre se ponga nervioso y atontado de solo escucharlo, y Asura no era excepción. Asura amaba a su esposa, la conocía desde que eran niños, desde que tiene memoria. Es la única mujer que ha amado, pero en el caso de Haruka ella solo veía al joven Asura solo como un amigo y un niño tonto con quien se llevaba bien, ya que a esa edad solo suspiraba por el hermano de este, como todas las otras chicas del lugar, y si bien anhelaba la atención de Indra, nunca se apartó del todo de Asura, quien no desaprovechó oportunidades en acercarse a ella. Con los años y ya adultos ella notó cómo Asura se ganaba el cariño de todos y cómo Indra se alejaba cada vez más de los demás. Sin darse cuenta empezó a ver a Asura de manera diferente, mientras al mismo tiempo entendió que su interés por Indra era algo que las niñas tienen a esa edad, un enamoramiento infantil. Sus sentimientos por Asura se convirtieron en amor, y al darse cuenta de ello no dudó en tratar de conquistar al susodicho. Lo malo era que ahora él era el centro de atención de las chicas.
que lo veían como prospecto para esposo y a él no le faltaban propuestas de matrimonio de familias extremadamente importantes y mientras que ella solo era de una familia común eso no la hizo retroceder ya que lo que no tenía de dinero o prestigio lo tenía de carácter y personalidad, especialmente lo primero, a pesar de su belleza era su carácter explosivo que hacía que nadie se le acercara, lo malo es que los celos añadían leña al fuego de su explosivo carácter y normalmente la víctima era Asura por no decir siempre. Después de golpes y de ver que ella sentía lo mismo que él, Asura tuvo el valor de pedirle a Aruka que fuera su esposa quien aceptó sin duda alguna. Con los años ella aprendió a controlar su carácter, un poco, y él aprendió a medir lo que decía para no salir disparado por la ventana. Ambos tenían 2 hijos que eran su adoración. Jeje me cuesta creer que la chica que asustaba a todos con su carácter ahora hable de manera sensual, Asura reía tras recordar algo de la infancia de ambos. Ese comentario molestó a su esposa y así que me crees incapaz de ser sensual y... ¿Crees que soy una amargada? Dijo con sus brazos cruzados con un notorio fastidio y rabia. El pobre hombre se dio cuenta que había metido la pata y en grande, pasando a querer disculparse pero notó que su esposa contenía la risa por la cara que este había dicho. Te burlas de mí dijo con desgano al ver que se preocupó por nada jeje perdón cielo, es solo que tu cara de preocupación es tan linda. No lo pude evitar hasta la fecha Asura no se acostumbraba a los cambios de humor de su esposa, para él las mujeres eran el mayor misterio del mundo. Así que las cosas con Indra-san están empeorando y no preguntó ella con clara preocupación en su rostro. Él solo atinó a decir sí con la cabeza, no podía ocultarlo por mucho tiempo el combate que vendrá será el decisivo para los dos, eso ni lo dudo dijo con clara seriedad, sabía que morir en el combate era muy posible. Aruka sintió temor de que el hombre que amaba, el hombre que hacía cada día de su vida una verdadera felicidad muriera por un conflicto que no aportaba nada bueno a nadie solo ten cuidado, fue lo único que pudo decir mientras abrazaba a su esposo, sabía que nada haría cambiar de opinión a Asura lo conocía. Demasiado bien no te preocupes Aruka, sabes muy bien que tú y los niños son lo más importante para mí, tras decir eso besó a su esposa con ternura. Aruka sabía eso de antemano y en parte eso la calmaba, le daba seguridad de que él volvería sin duda alguna. Sin previo aviso Asura cargó a su esposa cosa que la dejó muy sorprendida y avergonzada algo que se notaba por el rubor en sus mejillas. Ahora qué te parece si me ayudas a relajarme tal como lo propusiste hace unos minutos, dijo con una sonrisa pícara. La mujer se puso roja como un tomate, no se acostumbraba a ser ella la cortejada y mucho menos ver a su esposo de esa manera, se ponía como una chiquilla cuando pasaba eso. Asural fue lo único que pudo decir ya que él ya había tomado rumbo hasta la habitación de ambos para pasar una noche romántica que tristemente sería la última que tendrían en esa vida. No pasó mucho hasta que Indra finalmente dio la cara y retó a su hermano a un duelo final, Asura no dudó un segundo en enfrentar a su hermano. Tras despedirse de sus hijos de una manera muy afectuosa y de darle a su esposa un beso se fue diciendo un ya regreso, cosa que lamentablemente no cumpliría. En un lugar apartado, que bien podría considerarse la esquina más alejada del mundo, ambos hermanos luchaban con todo su poder y si bien no eran tan fuertes como su padre eran considerados seres cuyo poder rivalizaría con el de un dios. Indra usaba a su Susanoo, un avatar realmente grande de un gigante cuyo poder hacía estremecer la tierra y los mares, Asura por otro lado creó un avatar de su propio chakra que sí. Bien era más pequeño que el Susanoo de su hermano era muy poderoso, su apariencia era la de un ser con 6 brazos y 3 rostros y su color dorado le daba un aire divino mientras que la apariencia y color del Susanoo le daban un aire al de un monstruo del mismo infierno. Con cada choque de energía el cielo y la tierra misma temblaban, ninguno daba tregua a la victoria era lo único que tenían en sus mentes pero a Indra se le agotaba la paciencia esto sureste a cabo, muere hermano junto con este mundo. El grito lleno de odio de Indra heló la sangre de Asura mientras veía cómo canalizaba todo su poder en un ataque final. Está loco. Un ataque así acabará con todo incluido las tierras donde está su familia. Asura empezó a canalizar su poder en sus 3 pares de brazos y en cada uno de ellos creó una esfera negra cargado de chakra en su nivel más puro. Si no voy con todo me matará a todos, lo mejor que puedo hacer en que él y yo seamos los únicos en morir mientras terminaba de preparar su ataque y afirmaba su determinación de aceptar su muerte, empezó a recordar a su esposa, a Aruka la mujer de su vida. Lo siento Aruka, no podré volver a casa. Cuida a los niños y sé fuerte amor mío.
Te amo, Loger. En esta vida y en otra por toda la eternidad. Indra terminó de concentrar su ataque, que era como una especie de flecha hecha de puro chakra, y Asura juntó sus 3 esferas hasta que éstas giraron en un solo eje, entre ellas Asura a Indra. Al grito unísono ambos guerreros lanzaron sus ataques finales, y en el instante en que estos chocaron, el cielo y la tierra se estremecieron una vez, y esta vez más fuerte que nunca, mientras ambos hermanos eran alcanzados por la gran explosión, uno con un rostro lleno de odio y maldiciendo a su hermano, y el otro con un rostro lleno de felicidad y tranquilidad recordando lo que más amaba. Y así ambos hermanos desaparecieron en la explosión sin dejar rastro alguno, sin nada más que el odio y el amor que los impulsó hasta el final de sus vidas. En su hogar Aruka estaba impaciente, los enormes temblores mostraban lo cruel que era el combate entre ambos hermanos. No podía evitar sentir que algo malo iba a pasar. En ese instante una gran explosión iluminó el cielo, todos veían cómo el fenómeno ocurría junto a un enorme temblor. Pero Aruka sin más lo entendió, su corazón se estrujaba, esa explosión marcaba el fin de la vida de los hermanos, el fin de la vida de Asura. Sin más cayó al suelo de rodillas y empezó a llorar como nunca antes lo había hecho. El amor de su vida se había ido para no volver. En ese instante sus hijos se le acercaron a preguntar qué le pasaba, ella solo los miró y los abrazó fuertemente. Debía ser fuerte por ambos, no podía flaquear ahora, no quería que el esfuerzo de Asura fuera en vano. Se llenó de fuerzas y juró seguir adelante por ella y por él. Tras varios años ambos niños se casaron y formaron familias, pero el odio no había terminado solamente en Indra. La familia que forjó siguió su legado, y en el caso de los descendientes de Asura se crearon 2 familias que continuaron el suyo. Los Senju, que siguieron la guerra contra los descendientes de Indra, los Uchiha. Lucha que siguió años hasta que ambos bandos formaron una tregua para crear Konoha. Y por un lado los Uzumaki, que si bien no lucharon contra los Uchiha eran conocidos por su gran poder. Y ajeno para todos los demás, los hermanos siguieron su lucha. A pesar de que sus cuerpos murieron, los chakras de ambos continuaron existiendo en el tiempo, se transmigraban a un cuerpo de cada uno de sus descendientes, acción que continuó varios siglos hasta que finalmente se transmigraron en 2 jóvenes que si bien eran rivales eran también amigos y se consideraban hermanos. Juntos acabaron con la amenaza del Jubi y de Kaguya, la madre del sabio de los 6 caminos. Y de manera personal acabaron con la riña de ambos hermanos. Demostrando que el amor es y será más fuerte que el odio, y a pesar de que ambos perdieron sus brazos dominantes tras su lucha final, fueron, finalmente tras años de enemistad, capaces de llamarse nuevamente, como ninguna transmigración anterior pudo, hermanos. Uzumaki Naruto, Jinchuriki del Kyuubi, salvador del mundo, poseedor del poder de los 9 Bijus y actual reencarnación de Asura y Uchiha Sasuke. Último Uchiha, poseedor del Rinnegan y del Mangekyo Sharingan eterno y actual reencarnación de Indra, habían acabado siglos de pelea que habían trascendido el tiempo. Pero ellos 2 no eran los únicos que habían transmigrado, una mujer había hecho lo mismo para poder estar una vez con el hombre que amaba, pero para hacerlo tuvo que hacer una arriesgada apuesta a un ser maligno que si no cumplía lo que juró estaría bajo las manos de este maligno ser para siempre, y lo malo es que solo tenía hasta el cumpleaños 20 de su vida actual para ganar la apuesta y el tiempo se le acababa. Fin de capítulo. Capítulo 1, La sombra de nueva amenaza. Era el 14 de marzo tras 2 años de haber acabado la Cuarta Guerra Ninja y todo estaba tranquilo, o eso se aparentaba. La verdad era que a pesar de que existe una alianza entre las 5 naciones Shinobi, hay muchos que no están de acuerdo e incluso aborrecían la alianza y querían fomentar la desunión para así crear una nueva guerra. Estos humanos no pueden parar de dejarse llevar por sus emociones. Años de guerras y ellos desean aún más. La voz grave que hablaba pertenecía a un enorme zorro de pelaje rojizo, 9 enormes colas y ojos rojos como la sangre que si bien antes emanaban odio ahora solo mostraban tranquilidad y sabiduría. No digas eso, Kurama, es cierto que los humanos pueden guiarse por lo negativo, pero también podemos hacerlo con lo bueno. Tú has sido testigo de ello. El joven que le respondió al zorro era un chico rubio y ojiazul con 3 marcas en cada mejilla que parecían bigotes. Media más de 180 centímetros, llevaba un bandana con el símbolo de Konoha en la frente, una casaca negra, pantalones naranjas y sandalias negras que llegaban cerca a la pantorrilla y su brazo derecho estaba completamente vendado. Naruto, sabes muy bien que mi confianza en los humanos aún no es plena, aparte de ti solo confío en los que son tus amigos, ni más ni menos.
Naruto solo sonreía ante las palabras de su amigo. Si bien él decía eso, había progresado enormemente con respecto a su confianza con los humanos. Además, esto de vigilar tras un árbol no era lo que tenía en mente para pasar el día. Bueno, no hay mucho que podamos hacer. Misiones de vigilancia, decía tras las ramas de un gran árbol mientras vigilaba una cabaña en donde habitaban un grupo de ninjas renegados, que según los que pidieron la misión planeaban un ataque terrorista. Lo malo de esto es llevamos más de mes y medio aquí, estoy harto, habló con fuerza mostrando su malestar y enojo, y no era de extrañar, llevaba mes y medio en esta misión de espionaje y no pasaba nada. Era una tortura para alguien con poca paciencia como Naruto, quien si bien había madurado en esos 2 años de paz, la paciencia aún no era su fuerte y claramente dudaba que lo fuera en un futuro cercano. Debería irme, no pasa nada de nada, dijo Naruto ya con aire de cansancio y aburrimiento. Fuiste tú quien le pidió una misión larga al mocoso de Kakashi para así alejarte de las locas que te siguen, y tú mismo dijiste que no querías estar en casa el mes pasado por ser esa fecha en que ellas dan regalos. Kurama hablaba de ello con un tono algo burlesco. Naruto se quedó mudo de la rabia y de que el zorro tenía razón. Los últimos años San Valentín era una molestia, no solo le daban regalos las chicas que ni conocía, sino también que le tomaban fotos y lo seguían a todos lados. Llegó un punto en que el imbécil de Kiba se atrevió a usar su casa como destino turístico. Al final el pulgoso terminó con varias fracturas y un mes en el hospital por pasarse de gracioso y por acabar por la paciencia de Naruto, mientras Kurama solo se reía a carcajadas de recordar el incidente. Lo peor de todo es que el pelo de chicle creyó que habías pagado para tener mujeres en tu casa. Jajajaja. Y era cierto. Para su mala suerte, Sakura llegó en el instante en que la cantidad de chicas en su casa estaba a su tope, y para empeorar ya lo malo, varias de ellas se habían sentado en la cama del rubio, por lo que ella creyó que él había pagado para tener prostitutas en su casa, quien si bien es un hombre joven y saludable no estaba tan desesperado como para tener su primera experiencia con una mujer que ni conocía, y sobra decir que no quiere ni recordar la paliza que su amiga le dio por ser un desvergonzado. Incluso me comparó con Erosen y Nesniff. El pobre no pudo evitar llorar un poco. Se esforzaba a mares en llamar la atención de su amiga, pero en el fondo sabía que ella se moría por Sasuke, quien actualmente viajaba por el mundo para ver cómo era en la actualidad. Sabía que solo era cuestión de tiempo para que los dos formalizaran una relación, pero hasta entonces él se esforzaba en llamar su atención y sin mucho éxito. Pero desde ese día hace ya un año él decidió marcar una cierta distancia con ella. Trataba de que sus sentimientos por ella desaparecieran, pero era inútil. El distanciamiento que él mismo impuso tuvo el efecto contrario a lo planeado. Ahora deseaba más que nunca pasar tiempo con ella, pero sabía que esto era lo mejor para ambos, o al menos eso quería creer. Kurama veía cómo el rubio se mataba la cabeza con sus pensamientos. Dime por qué crees que ella estaba tan molesta, preguntó el zorro. ¿Cómo que por qué? Es obvio, se sentía avergonzada de tener un amigo que paga a mujeres por sexo. Por eso, respondió el joven con claro enfado por la tonta pregunta. Kurama solo suspiró a su respuesta. Él notó que la peligrosa estaba molesta no por eso, sino que ajeno a él ya ella misma le había dado un ataque de celos, no de esos normales sino de esos en los que una mujer siente por un hombre que le interesa. Por algo era el dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo, y Kurama, a pesar de haber odiado a los humanos, eso no evitaba que se diera cuenta de ciertas cosas debido a sus años, que no eran pocos. Sí, como digas, fue lo único que atinó a decir. Naruto no entendía la actitud de su zorruno amigo, pero tuvo que concentrarse en otra cosa. Los ninjas renegados habían empezado a moverse y su objetivo era destruir el gran puente Naruto en el país de las olas, al ser una importante ruta de comercio entre varias naciones. Él por supuesto no lo iba a permitir. Ese lugar, a pesar de ser un punto importante en lo económico, comercio y demás, también tenía una importancia sentimental para él. Sin perder un segundo se puso frente a ellos cortándoles el paso. Los criminales, a pesar de ser un grupo numeroso, sintieron pavor de ver al gran héroe frente a ellos. Bien, por lo que veo ustedes planean realizar una travesura, y eso que aún no es a Youen, dijo el rubio con sarcasmo mientras tronaba sus nudillos. Eso no te incumbe, mocoso. El líder del grupo fue el único que mostraba algo de valor. Mi familia murió en la tercera guerra ninja por esos malditos de la nube, y con tan solo crear una alianza y creen que vamos a olvidar el dolor y odio que sentimos. El ninja obviamente tenía un odio hacia Kumogakure, aldea que hasta hace poco era temida por su poder militar y por tener líderes que anhelaban el conflicto. Naruto quedó mudo ante esto. Sabía que lograr una paz verdadera iba a ser difícil, ya que el odio no había desaparecido del corazón de muchos. Este hombre es un vivo ejemplo de lo que las guerras crean. Niño, no lo olvides si quieres ser Hokage.
Kurama le dio una advertencia clara de que si los errores del pasado se repetían, muchos como este hombre aparecerían. Naruto entendía lo que él y los otros a su lado sentían, pero no podía permitir que destruyeran un símbolo que marcaba el inicio de una paz que empezaba a nacer. Lo siento, pero no pasarán de aquí. El rubio habló de forma seria y los ninjas, a excepción del líder, huyeron aterrorizados del lugar. Cobardes. El líder miró como sus súbditos huían y sin más sacó un pergamino negro que emanaba un chakra siniestro. Usaré el poder que recibí de esas ruinas para acabar contigo. Al abrir el pergamino, de este salió una aura oscura y maligna que obviamente no era chakra y que empezó a envolver al hombre, quien empezó a gritar de dolor. Naruto solo podía ver cómo el ninja pasaba de ser humano a convertirse en un monstruo de esos que uno solo vería en pesadillas. Naruto. ¿Pelea en serio o moriremos? Kurama sonaba asombrado y asustado, cosa rara en él. Naruto jamás lo había visto así, pero no tardó en centrar su atención en el monstruo que tenía adelante. Este medía casi 2,5 metros, su piel era roja como la sangre y algo escamosa, tenía garras y un hocico con grandes colmillos, pero lo más tenebroso era que no tenía ojos, solo 2 huecos. En el lugar donde estos deberían estar. La bestia comenzó su ataque con una velocidad inhumana. Mierda. Naruto reaccionó rápido al ataque y activó su senjutsu de los 6 caminos. Si Kurama le decía que debía ir con todo, pues debía hacerlo. Creó 2 brazos de chakra para atrapar a la criatura, pero esta era veloz y no tardó en cambiar de dirección. Pero Naruto había anticipado eso y con rapidez. Creó un Rasen Shuriken y se lo lanzó a una velocidad que ni la bestia fue capaz de reaccionar. El ataque le dio de lleno y tras un segundo la explosión no tardó en presenciarse. El cráter que dejó era enorme, se había asustado de lo que había visto. ¿Quién no lo haría tras ver un ser así? Pero al menos había ganado. Acabó con la bestia rápido gracias a que fue con todo desde el inicio, pero de no haberlo hecho tal vez hubiera tenido serios problemas. No bajes la guardia, aún no ha muerto, le advirtió el zorro a su Jinchuriki. Naruto no creía lo que un ataque así mataría a cualquiera. Se acercó al cráter sin desactivar su senjutsu de los 6 caminos y vio a la criatura tirada en medio de este con severas heridas pero viva. Eso lo asustó aún más y con cautela se acercó a él. El monstruo agonizaba pero atinó a decir unas palabras: maldito. Kouge. El monstruo tosió sangre y exhaló su último aliento. Al ver que no mostraba señales de vida, Naruto volvió a la normalidad y respiró tranquilo, no sin antes preguntarse qué mierda había sido eso. Vio el pergamino tirado al lado del monstruo y con temor lo agarró, y en el instante que lo tocó sintió como su propia alma le decía gritos que lo soltara. No tardó en hacerlo y vio como sus manos le temblaban, sintió que su alma era llevada a las profundidades del más allá, o peor, al infierno mismo. Sintió un miedo que no podía describir, no quería agarrar eso de nuevo al monstruo, pero debía hacerlo, tenía que llevarlos a Konoha y hacer que los investigaran. Invocó un sapo para que éste se tragara el cuerpo para no tener que cargarlo hasta la aldea, y el pergamino lo puso en un pergamino especial de recolección para así evitar tocarlo directamente. Tras tener todo listo para volver, notó que Kurama estaba callado. Kurama el zorro no dijo nada. Preocupado, Naruto se dirigió a su subconsciente para hablar con él, pero lo que no esperó fue ver al zorro con un rostro lleno de miedo e incredulidad, como si lo que hubiera visto fuera lo más temible que existiera en la faz de la tierra. En un lugar desconocido para los mortales donde solo había oscuridad se hallaba un castillo. Dentro de él un ser con apariencia humana se postraba ante alguien sentado en una especie de trono. Mi señor. El sujeto agachaba su cabeza ante su líder sin ver su rostro. Le informó que el humano obtuvo uno de los pergaminos que dejó, acaba de morir. El líder no mostró ningún sentimiento ante la noticia, es más le molestaba que irrumpieran su descanso por algo sin importancia. ¿A eso has venido a informarme? La muerte de un humano empezó a emanar una aura tan oscura y maldiga que hacía temblar a los presentes. ¿Crees que me interesa? El lugar entero temblaba y el hombre postrado también lo hacía. Y mi señor, dijo con claro temor, lo que ocurre es que fue aniquilado tras haber usado el pergamino que el pergamino le otorgó. Le temblaba el cuerpo del miedo que tenía, pero al decir eso su señor se relajó un poco. Así que alguien logró tal hazaña. Dime cuántos se sacrificaron para lograrlo. Habló mientras bebía de una copa que una de sus sirvientes le dio. Ninguno, milord. Como no pudo evitar su sorpresa, nadie murió tras enfrentar a lo que él consideraba sus perfectas creaciones. Sí, milord. A decir verdad fue un humano que logró matarlo, pero actuó solo y no le costó nada vencerlo. Lo hizo parecer fácil. Es ridículo. Se paró de su trono. No hay humano que sea capaz de tal cosa, a pesar de que son los súbditos más débiles de mi imperio. Eso no significa que exista alguien en la actualidad en el mundo humano que tenga tal fuerza. Los únicos 2 seres capaces han muerto hace siguiente. Espera.
Recuerdo que esos dos se transmigraban y que su poder se pasaba a sus reencarnaciones. Es ridículo, se paró de su trono JN. No hay humano que sea capaz de tal cosa, a pesar de que son los súbditos más débiles de mi imperio. Eso no significa que exista alguien en la actualidad en el mundo humano que tenga tal fuerza. Los únicos dos seres capaces han muerto hace siguiente. Espera. Recuerdo que esos dos se transmigraban y que su poder se pasaba a sus reencarnaciones. El lord del lugar sonrió de manera sádica tras recordar a esos dos humanos. ¿De quién es el chakra que mató a mi súbdito? Cierra interrogación, dijo con un tono calmado, esperando que fuera lo que creía. A pesar de que tiene una sensación diferente, la naturaleza y esencia del chakra era sin duda alguna de Asura. Mi lord, dijo finalmente alzando su rostro para ver que su Sefior tenía un rostro lleno de felicidad y de una sed de venganza. Ja, el señor del lugar reía a carcajadas con una satisfacción y alegría que no tenía hace milenios. Tras calmarse atinó a preguntar: ¿y alguna señal de Indra? Él también debe de haber regresado. Él también ha vuelto, dijo el súbdito mientras tocaba la cicatriz que tenía en su ojo izquierdo. Veo que no olvidas lo que te hizo, dijo el líder tras ver cómo su fiel general mostraba odio al mencionar ese nombre. Jamás, mi lord. Bien, me encanta esa mirada, pero guarda tu odio, viejo amigo, lo necesitarás dentro de poco. Pensé en esperar un poco, pero es mejor actuar. Ahora prepara a los mejores para ir a saludar a nuestros viejos amigos. Azrael. Sí, mi lord. Azrael se levantó para cumplir sus órdenes. Al irse, el lord se sentó de nuevo y estaba ansioso de ver a Asura, pero más por ver a esa mujer otra vez. Aún no cumple su parte de la apuesta. ¿Eso quiere decir que ella no ama a quién es Asura ahora? Jejeje, bien se levantó y comenzó a caminar a un espejo que al ponerse frente a este le mostró la imagen de la mujer que deseaba con todo su ser. Pronto serás mía, Haruka, le decía al espejo que mostraba a quién era actualmente esa mujer, una chica de un cabello color rosa. Fin de capítulo.